Buenos días. Bueno, ya he sido presentada. Un gusto estar hoy aquí, al servicio del Señor sobre todo, así que espero que sea Él el que hable. El vídeo, precioso por cierto, mencionaba una pregunta. ¿Por qué somos más generosos en Navidad? No es una pregunta fácil. Yo tengo que felicitar a todos los que habéis participado, porque tanto las respuestas como los silencios son muy inteligentes. Yo hoy tengo que contestar a esta pregunta y he tenido que ponerme a buscar. El primer sitio donde he buscado, pues creo que es donde iríamos la mayoría de nosotros, Internet, el oráculo de nuestro tiempo, ¿no? Que igual nos diagnostica una enfermedad, que nos propone el viaje de nuestra vida. Y dentro de Internet, las redes. Bueno, las redes tienen opinión de todo, esto ya lo sabemos. Y claro, opinan sobre la generosidad. Vamos a ver qué dicen. Creas anticipación. A la tercera vez ya hay expectativas y cuando das gratis por cuarta vez, estás sembrando el sentimiento de que tienen el derecho a recibir. A la quinta vez, habrás creado dependencia y si a la sexta vez no das nada, entonces nace el resentimiento y el odio. La generosidad puede malinterpretarse y transformarse con el tiempo. Elige bien tus momentos para dar. Duro, ¿eh? El mensaje, al más puro estilo Internet. La foto es preciosa, paisaje idílico, barca navegando en mar tranquilo, pero el mensaje, áspero. Cuidado con ser generoso, porque puede volverse en contra tuya. Es más, si quieres ser generoso, vale, pero poquito, no mucho. Vaya mensaje para Navidad. No me quedaba más remedio que seguir buscando. Así que, dejando este plano tan materialista, pensé, bueno, algo más espiritual, algo como qué, por ejemplo. Bueno, las filosofías orientales, ¿no? Parece que siempre están como muy elevadas, muy por encima de lo material, de las necesidades de este mundo, y también tienen algo que decir sobre la generosidad. Vamos a verlo. Entonces, el hecho de ser generoso crea un karma que te da oportunidades, te da acceso a enseñanzas espirituales, te da acceso a situaciones muy afortunadas, muy fortuitas, donde podemos crecer o madurar. También, si somos generosos, vamos a tener una buena reputación, vamos a tener fama, vamos a tener éxito en los proyectos que desarrollamos. Porque no vamos a enfrentar el viento en contra, el viento estará en nuestra espalda. El karma, el mérito nos acompaña. Y también vamos a ser felices, una felicidad espiritual, una felicidad muy pura y muy sana. Pues esto sí que no me lo esperaba. Que para ser budista tengas que hablar despacito, sí, esto sí me lo esperaba. Pero lo que no me esperaba es que propusieran que ser generoso nos va a beneficiar, según ellos, en el karma, esta reencarnación u otra, con éxito, con fama, con buena reputación. Muy espiritual, no sé. No me lo parece, no sé a vosotros. Entonces, claro, he tenido que recurrir a otro plano. La ciencia, por ejemplo, ¿no? Siempre neutral. Y la ciencia últimamente hace estudios, creo que sobre todo. Y efectivamente tiene un estudio sobre la generosidad, publicado además en una revista científica que se llama Nature, y lo promovió el Departamento de Neurociencia de la Universidad Alemana de Lübeck. ¿Vale? Y consistía en lo siguiente. Ellos querían medir la actividad cerebral cuando somos generosos y reunieron a 50 voluntarios. 25 de ellos recibían una cantidad de dinero durante 4 semanas que solo podían gastar en ellos mismos. Bueno, nos hubiéramos apuntado, ¿eh? Y los otros 25 recibían la misma cantidad de dinero durante 4 semanas, pero solo la podían gastar en los demás. Y luego los científicos medían la actividad cerebral. Lo que se dieron cuenta es que los que habían gastado el dinero solamente en los demás, su actividad cerebral conectaba 2 áreas, que era el área que promovía la generosidad con el área de la felicidad y del placer. Tenían una mayor actividad cerebral, entonces les hacía sentirse más felices y con eso también estaban como más predispuestos a hacer cosas. ¿Vale? Entonces,
¿Somos generosos porque así nos sentimos más felices? ¿Hay generosidad desinteresada? Que era la otra pregunta del vídeo. Bueno, sí que la hay. Cualquiera que me conozca un poco sabe que yo no cerraría una búsqueda sin ir a un libro. Creo que Josu ya ha dicho algo antes. Y aprovechando que Navidad es tiempo de historias, yo os traigo una historia. La historia está en el libro de los libros. Es la gran historia. Así que espero que os gusten y que podáis acompañarme a descubrirla si alguno no la conoce o a volver a ella si es que ya la conocéis. Empieza así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la historia de un matrimonio joven, muy, muy joven. Los rabinos de la época aconsejaban los 18 años como la edad apropiada para que un hombre se casara, aunque a menudo lo hacían un poco antes. Las mujeres se casaban cuando estaban físicamente preparadas para el matrimonio, los 13 o 14 años. Es la llegada al mundo del hijo de un carpintero, un obrero, un artesano, teniendo en cuenta que el concepto de artesano de aquella época tiene muy poco que ver con el nuestro. Los obreros, los carpinteros, como otros, dependían de los encargos para sobrevivir. Y José era un hombre que no tenía tierras. Aquella era una sociedad agrícola. Así que es la llegada al mundo del hijo de un campesino sin campo. Y eso le convertía en los humildes de los humildes. Es el nacimiento de un niño pobre, de momento un sin techo. Es la historia de una familia que no ha podido esperar a su primer hijo en casa porque pertenece a un colectivo oprimido. El imperio lo controla todo y el poder es una maquinaria imparable que no puede parar. Así que el César lo quiere someter todo porque todo le pertenece, todo es suyo y le urge un censo para recaudar impuestos y que su fuerza crezca y nada le va a parar. Es la historia de un joven, un adolescente y un niño que dentro de nada se convertirán en refugiados políticos, porque el rey de la época los perseguirá para matar al niño. Por un tiempo serán extranjeros, emigrantes fuera de su tierra. Dice el texto que no había lugar para ellos en el mesón, pero parece que tampoco en su sociedad. Estos jóvenes no encontraron solidaridad. Su mundo no les pudo hacer un hueco, pero la historia continúa así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La presentación en sociedad del niño no fue diferente a su llegada. Era sorprendente, inesperada, alternativa. Solo están disponibles para el anuncio unos pastores, entre quién sabe, podía haber un tal Leví de la historia de la semana pasada, y sus rebaños. Los demás no se han enterado, todos duermen. El rey está en el palacio, el sacerdote en su templo, el comerciante en su comercio.
cada uno a sus cosas. Ellos, los pastores y sus miedos, israelitas impuros que por su manera de vivir no pueden cumplir los preceptos de la ley religiosa que todo lo controla, se van a convertir en los primeros testigos de la mayor noticia dada a la humanidad. Os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa noche de guardia en el campo les ha convertido en los primeros creyentes mesiánicos. No saben cómo se desarrollará la historia de ese niño, no conocen el alcance de la noticia, no saben cuál será el fin de ese Salvador que se ve como otros recién nacidos, pequeño y vulnerable. Pero no les importa, porque su humildad y su sencillez les lleva a no hacer preguntas, a no dudar. Como testigos de primera mano de la llegada al mundo de Cristo el Señor, pasan a la acción. Sienten que ya no son yo y tú, tus ovejas y las mías, ahora somos nosotros, los pastores, los primeros que tenemos que llevar la buena noticia. Y no hay tiempo de discusiones. A una, juntos, van a buscar al Salvador. Y lo cierto es que no hay nadie a quien Dios pueda contar su historia, a no ser por estos hombres, unos nómadas excluidos de la vida social y religiosa organizada. Nace Dios después de milenios de aviso y de preparación y ninguno de los grandes está para recibirlo. Pero bueno, Él no se va a imponer desde arriba. Ha preparado una fiesta con música y está dispuesta a compartirla con los que están atentos y disponibles. Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios quiere anunciar a todos que ha nacido su Hijo. ¿Qué padre bueno no querría hacerlo? Y el niño creció como un niño más de su pueblo. Jesús se llamaba, de Nazaret, para más señas, donde se crió. Cuando fue un hombre, no procuró un ascenso social. No intentó hacerse con ese palmo de tierra que hubiera podido cambiar la situación de su familia. Le interesaban otros asuntos, los de su padre, no los del bueno de José el carpintero, los de su Padre del cielo. Y los que estaban cerca de él no lo entendían. ¿Qué le pasa a Jesús? Tiene unos intereses diferentes, una mirada diferente. Y ciertamente la tenía, porque su mirada era auténtica y genuina. Era una mirada de amor que traspasaba la imagen exterior de las personas. Su origen, su situación, sus enfermedades, sus tormentos, y llegaba hasta su alma. Y aunque Jesús atendía por igual las necesidades de todos, para él siempre tuvieron prioridad las mismas personas que para su padre. Ya sabéis, ¿no, José? El del cielo, que nunca olvidó que los primeros en recibir a su hijo en este mundo fueron los últimos, los excluidos del sistema. Y así escogió de compañeros de viaje a humildes pescadores, mujeres desprestigiadas, un recaudador de impuestos arrepentido de sus extorsiones, un nacionalista radical dispuesto a empuñar las armas hasta que él lo llamó a su lado, y otros tantos, muchos, una comitiva de pecadores que nunca le devolvería buena reputación. Ninguno estaba a su altura, ninguno merecía su compañía, como nosotros. Y su historia es una historia de encuentros que transforman, que liberan, que sanan y que salvan. Y bueno, por fin aparecieron los grandes. Han hecho acto de presencia los políticos del momento, los mandamases de la religión, los representantes de Roma, pero no para unirse a la comitiva, para poner fin a esta locura, porque Jesús de Nazaret era un peligro, una amenaza, porque él era y es la respuesta de Dios a todas esas preguntas que la humanidad nos hacemos, como sobre el sentido de la vida, sobre cómo es Dios, qué quiere Dios, qué espera Dios de nosotros. Y las respuestas de los grandes
no coincidían con las suyas. Esa epidemia de amor auténtico, de compromiso radical con los valores del reino, los del reino de su Padre del cielo, de generosidad con mayúsculas que se contagiaba de unos a otros, amenazaba, y debería amenazar, la supervivencia de un mundo montado para unos pocos. Y como nació, murió prácticamente solo, fuera de la ciudad. Cuando llegó a este mundo lo acompañaron los pastores, los impuros. Antes no lo he dicho, pero el oficio de pastor en aquella época era indigno, despreciable. Ocupaba el penúltimo lugar dentro de la escala social. Se igualaba al de los ladrones, quienes les despidieron en la cruz. Dios, al igual que cuando Jesús llegó al mundo, no intervino desde arriba. A los ojos de todos parecía que la historia había terminado, pero a los suyos no. Porque esta historia tuvo un principio, el nacimiento en Belén, pero no tiene final. Jesús donó todo, su vida y su muerte. Y después, unos días después, manifestó su gloria como resucitado. Y fiel a sus principios, y de nuevo contra todo pronóstico, de entre todos los suyos, escogió para el anuncio a las mujeres, las únicas no autorizadas por su mundo para ser testigos, reconocidas así por Jesús como discípulos fieles. Ellas estaban atentas, disponibles, velando, como los pastores, ¿os acordáis? En esta historia, donde nada es casual, Dios quiso que fueran ellas las primeras portadoras del gran mensaje de salvación. Jesús ha resucitado y nos encontraremos con Él. Dios había entrado en la historia, se había hecho presente con una naturaleza como la nuestra y ya no se iría nunca. Jesús volvió a su lugar, al que siempre fue suyo, al que le correspondía, con el Padre, junto a Él, en Él. Pero desde su llegada al mundo, la naturaleza de Dios se identificó con la nuestra para siempre y su espíritu se quedó con nosotros. Y solo con los ojos del espíritu podemos ver al Salvador, a Cristo el Señor, en un recién nacido, como le vieron los pastores, o las mujeres en un triste amanecer. Entonces, ¿por qué somos más generosos en Navidad? Bueno, porque celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret, la llegada al mundo del Hijo de Dios. Y Jesús encarna la generosidad y la solidaridad que viene de Dios, sin límites. Volver a este nacimiento a mí me ha llevado a, cuando he tenido que estudiar su vida otra vez, a repasar la mía. Yo no sé dónde te va a llevar a ti el Señor esta mañana, pero yo te tengo que decir dónde me ha llevado a mí. Porque yo pertenezco a esa comitiva de pecadores que le siguen de manera voluntaria y me tengo que hacer preguntas. He tenido que preguntarme, ¿miro yo a mi alrededor con los ojos de Jesús de Nazaret? ¿Lo hago presente en mi vida? ¿Son suyos? ¿Son míos sus intereses? Jesús siempre estuvo dispuesto a compartir palabra, camino y mesa con todos. Hay cosas pequeñas que pueden significar mucho para otros. Hay gente que a lo mejor esta Navidad no tiene una mesa que compartir. Quizá tienes al lado a alguien que espera un «me importas» o un abrazo, un «cómo estás», un café, un «lo siento». Pues eso es lo que tenemos que hacer, ir con la generosidad y la humildad de Jesús y de los pastores para anunciar al Señor, para hablar de Él y para dar no solo de lo nuestro, también de nosotros. Porque ¿qué otra cosa podría hacer si yo digo que mi vida pertenece a Dios? Como dijo Juan de la Cruz, la Navidad soy yo y eres tú.
La Navidad eres tú, pues Dios puede nacer en ti. Tú puedes ser Belén, acogiendo el nacimiento del Salvador en tu vida, aunque te parezca que hoy apenas le puedes hacer un hueco. Él está dispuesto a llegar a tu vida al raso. Tú y yo somos también los pastores, invitados a la fiesta del cielo. Hemos visto al Salvador. Creemos que Él es el Hijo de Dios. A lo mejor no lo entendemos todo, como ellos. Bueno, yo al menos no lo entiendo. Pero confío que eso es así, sé que eso es así. Entonces, vamos juntos a contarlo. Sin discusiones, a contarlo, pero no solo con palabras, también con hechos, como nos enseñó Jesús. Esta comunidad de fe puede ser Belén, puede ser el lugar donde se haga realmente su presencia realidad, algo vivo, que podamos sentir todos. Esta es la historia de una donación única con un valor eterno, sin merecerlo. Dios donó a nuestro favor todo lo que tenía. Pongámonos en sus manos para que no sea una donación a fondo perdido. Que el Señor nos ayude. Feliz Navidad, familia. Que no sea una donación a fondo perdido. Te invito a que tengamos un tiempo de reflexión personal. Decía ella, miro yo a mi alrededor como mira Jesús, sus intereses son los míos, que esta donación no sea una donación a fondo perdido, ¿no? Me quedo con eso y por eso creo que es interesante que podamos tener un tiempo ahora de oración, privado, y te animo, ya lo he dicho algunas veces, pero vuelvo a animarte, a que sea un tiempo personal en el sentido de quizás, yo soy de los que le gusta escribir, de que me concentro más cuando hablo con Dios escribiendo, entonces a lo mejor ese tiempo personal, que sea un tiempo para ti de escribir en tu bloc de notas, en tu móvil, o simplemente orar. Yo me preguntaba, vale, es una donación, pero ¿qué cosas, qué cosas hay en mi vida que son una donación de parte de Dios? ¿Qué tengo que agradecerle? ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? Creo que es una pregunta que te puede ayudar, ¿no? Y luego, pues si soy llamado a ser como Jesús, ¿hacia dónde tengo que donarme? ¿Qué cosas hay en mi vida que son para otros? De manera desinteresada, con la misma actitud con la que la hizo Jesús. Entonces te invito a que con esas dos preguntas, o con otras que Dios haya puesto en tu mente, pero si no yo te propongo estas dos, ¿qué cosas son una donación de parte de Dios a mi vida que no quiero que sea una donación a fondo perdido? ¿Y qué cosas son para otros? ¿Sí? Pues te invito a que tengamos un tiempito de oración personal, de reflexión, tú y el Señor. Esta vez no será en grupos, esta vez no será con el de al lado, esta vez tú y el Señor solos. Te invito a que puedas tener ese tiempo de oración y luego vamos a estar cerrando juntos este culto.